En esta lección vamos a ver dos tipos de registro de desplazamiento. El primero es el registro de desplazamiento tipo SIPO, es decir, tenemos una entrada serial con una salida en paralelo y nos va a servir para poder convertir información que viene de manera serial a información en paralelo. Luego veremos el registro de desplazamiento piso, en el cual nosotros tenemos una entrada de forma paralela con una salida de manera serial. Y también nos sirve para llevar a cabo conversiones de información que entra de forma paralela a información en serial. ¿Qué tal amigos de YouTube? En esta lección vamos a continuar viendo los registros de desplazamiento y vamos a observar el siguiente tipo, que es el tipo SIPO, es decir, Serial In, Parallel Out. Tenemos una entrada en serie y vamos a tener nuestra salida en paralelo. Acá tengo yo el circuito de este tipo de registro. No es muy diferente al circuito anterior, de hecho va a trabajar de forma muy similar, pero vamos a tener un cambio muy pequeño. Y ese cambio es que nosotros estamos tomando la salida de cada uno de los flip-flops que se encuentran en el registro para formar nuestra salida en paralelo. De tal manera que lo que nosotros tengamos en cada uno de los flip-flops del registro se muestre adentro de estas salidas. De esta manera, la información entra de manera serial y va recorriendo el registro uno por uno. Sin embargo, estamos viendo las salidas simultáneamente y esto nos da la salida en paralelo del registro. El registro es de 4 bits, entonces vamos a tener 4 flip-flops, pero si necesitáramos mayor cantidad de bits, bueno, simplemente lo extendemos. Ahora tenemos las mismas entradas, tenemos nuestro dato, tenemos enable y tenemos también la señal del reloj. Y acá yo he colocado LEDs para que podamos observar cada una de las salidas. Entonces esta es la salida del flip-flop A, la salida del flip-flop B, la salida del flip-flop C, la salida del flip-flop D. Cada uno de ellos representa uno de los bits que nosotros estamos teniendo. El comportamiento, como les comentaba, es prácticamente el mismo que el anterior, solamente estamos tomando estas salidas. Vamos a verlo en ejecución. Muy bien, arrancamos y las salidas que nosotros tenemos son ceros en cada uno de ellos. Muy bien, vamos a colocar un dato. Entonces pongo el enable y mando un pulso de reloj. Ahí tenemos el dato. Entonces en este caso nuestra salida que estamos obteniendo es 1, 0, 0, 0. Al igual que en el caso anterior, si yo quito enable y doy señal de reloj, permanece el estado. Es decir, el registro nos está guardando el 1, 0, 0, 0. Muy bien, vamos a hacer avanzar. Entonces coloco enable con el pulso del reloj y ahora lo tenemos ahí. Tenemos 0, 1, 0, 0. Vean que los datos han sido colocados de manera serial porque va entrando uno por uno, pero se están desplegando simultáneamente. Entonces vamos a colocar otro. Ahí está. Y ahora que tenemos 1, 0, 1, 0. Igual. Acá tenemos pulsos cuando no está en enable. Entonces vemos mi entrada ha sido serial, va pasando de flip-flop en flip-flop. Sin embargo, la forma como yo estoy obteniendo la salida es en paralelo. Obtengo la salida de los 4 flip-flops simultáneamente y esto me está generando el registro de tipo SIPO. Muy útil para cuando nosotros queremos llevar a cabo una conversión de información que viene de manera serial a paralelo. Si yo tengo información que la estoy recibiendo de forma serial, pero necesito pasarla a paralelo para poderla trabajar, bueno, pues simplemente tenemos que llevar a cabo la creación de un registro de este tipo y pues ya con eso podemos hacer la conversión sin ningún problema. El registro que vemos a continuación es un poco más complicado en términos del circuito que lleva. Vamos a tener un registro en el cual la entrada va a ser en paralelo, pero la salida va a ser en serial. Es decir, nosotros vamos a tener un conversor de información que viene en paralelo a información que se coloca de manera serial en la salida. Ahora, observemos todo lo que tenemos acá. Este registro es de 4 bits, por lo tanto va a necesitar de
4 flip-flops. La entrada paralela la tenemos nosotros acá. Entonces tenemos 4 señales que nos van a permitir colocar la entrada en paralelo. Esta entrada en paralelo va a pasar en un momento dado a los flip-flops. Cada entrada va a pasar a uno de los flip-flops correspondientes. Y luego vamos a tener el tipo de movimiento que ya vimos en los registros anteriores, en el cual el bit que nosotros tengamos en uno de los flip-flops va a ir pasando de izquierda a derecha hacia la salida. Aquí yo tengo la salida en la cual nosotros vamos a ver cómo esa conversión de paralelo a serial se llevó a cabo. Ahora vamos a tener una serie de señales de entrada. La primera señal de entrada que nosotros tenemos es Shift Input. Si recuerdan, cuando nosotros tenemos ese movimiento de izquierda a derecha del bit, bueno, pues al dejar este flip-flop y colocarse en este, algo tiene que reemplazar esa información que teníamos acá, ya sea un 0 o ya sea un 1. Como la información que nosotros tenemos entra de forma paralela y no de forma serial, entonces tenemos que decir si ese desplazamiento va a ser con un 0 o con un 1. Esto quiere decir que si yo tengo aquí algo de información, un bit de información, y lo paso para acá, si yo tengo Shift Input con un 1, entonces este espacio que dejó el bit que pasó al segundo flip-flop va a colocarse con un 1. Si yo tengo en Shift Input un 0, entonces el espacio que dejó el bit que pasó de aquí para acá va a ser reemplazado con un 0. Esto es debido al comportamiento que tenemos en el movimiento serial, que tenemos que colocar algo de información cuando pase el bit de 1 al siguiente. Entonces con esto elijo cuál va a ser esa información que va a estar reemplazando. Luego tenemos la señal de reloj, que ya es conocida por ustedes. Aquí podríamos haber colocado el AND para también tener la parte de Enable, pero bueno, ya no quise complicar de más el circuito. Y por último tenemos otra señal. Esta señal es la señal de Shift o Load. La señal de Shift o Load me va a permitir seleccionar el funcionamiento del registro. Cuando nosotros lo tenemos en 1, es decir, en modo Shift, el registro va a ir pasando de izquierda a derecha los bits, es decir, va a actuar en su modo de desplazamiento. Y los bits van a ir pasando de manera serial hacia la salida. Cuando esté en 0, que es el modo de load, entonces lo que va a suceder con el pulso de reloj, en lugar de tener el desplazamiento, es la parte de la carga, es decir, va a tomar los bits que nosotros tengamos en la entrada paralelo y los va a colocar en los flip-flops internos del registro. Bueno, vamos a trabajar con esto, vamos a ejecutarlo. Primero vamos a colocar un valor que nos interese. Vamos a colocar el valor 0, 1, 0, 0 y con este vamos a empezar. Entonces arranco la simulación. En este momento tenemos 0 en la salida. Vean que cada uno de los flip-flops arrancó en estado de 0. Muy bien. Entonces, ¿ahora qué hago? Simplemente voy a indicar que quiero llevar a cabo la carga. Para llevar a cabo la carga, este tiene que estar en 0. Y cuando suceda el pulso del reloj, este 0 va a pasar acá, este 1 va a pasar acá, este 0 va a pasar acá y este 1 va a pasar acá. Entonces, mando pulso de reloj. Ahí está. Ya tuvimos la carga de la información que está en paralelo al interior del registro. Ahora vamos a hacer el movimiento en la parte serial. Por lo tanto, yo tengo que indicar aquí que ahora quiero el comportamiento de Shift. Coloco un 1. ¿Qué es lo que va a pasar cuando venga el pulso del reloj? El pulso del reloj va a hacer que venga el desplazamiento de cada uno de los bits guardados en los flip-flops hacia la salida. Como he colocado aquí en Shift Input 0, entonces, bueno, cualquier valor que entre del lado izquierdo va a ser 0. Voy a empezar a dar pulsos de reloj para que veamos el desplazamiento. Ahí está. Ahí está. Y ahí quedó. Muy bien. Ahora vamos a hacer otra carga. Vamos a colocar ahora
0011. Entonces indico carga, viene el pulso del reloj, ahí está, se llevó a cabo la carga y viene el desplazamiento. Nada más que en esta ocasión voy a colocar Shift Input como 1. Entonces cuando este 0 que yo tengo acá se desplace al siguiente flip-flop, lo que va a entrar va a ser un 1. Va a entrar un 1 acá. Muy bien, ahí lo tenemos. Entonces vamos a dar el pulso del reloj. Obviamente vamos a tener desplazamiento de todos los bits hacia la derecha. Ahí está. Se desplazaron y vean que entró un 1. En el primer flip-flop yo tengo un 1. ¿Por qué? Porque Shift Input lo he puesto en 1. Entonces continúo haciendo desplazamientos y ahí lo tenemos. Muy bien, vamos a hacer otra simulación y en este caso yo pongo 1, 0, 1, 0. El Shift Input me interesa que esté en 0. Entonces, bueno, voy a arrancar la simulación. Indico que quiero hacer una carga, por lo tanto este está en 0. Y doy el pulso del reloj. Entonces este 1 va a pasar para acá, este 0 pasa acá, este 1 pasa acá, este 0 pasa acá. Muy bien, doy pulso de reloj. Ahí ya tenemos cargada la información. Entonces ahora quiero hacer Shift. Vamos a poner Shift Input en 0 y doy pulso al reloj. Entonces vamos a tener el desplazamiento de cada uno de estos bits hacia la salida. Otro pulso. Otro pulso. Muy bien, y con esto pues ya hemos visto cómo convertir de paralelo a serial utilizando este tipo de registro de desplazamiento.